¿Qué tal? Una vez más por aquí, lo prometido es deuda. Vamos a hacer un video hoy referido a un tema que quería tocar porque en varias oportunidades me lo han comentado, porque he visto aparte que muchos, inclusive sacerdotes, utilizan mal el concepto. El título es La Carona en Batuque. Y en realidad no vamos a hablar de la carona, vamos a explicar qué es la carona y qué es lo que se entiende por carona, y es a lo que en realidad el video va a estar dirigido. Cuando en portugués decimos de carona, carona es a carona, ¿no? Es el paseo. Y de carona es un término coloquial que determina que la persona va de acompañante del que maneja, por ejemplo, un auto. ¿Mm? Y no paga por eso, es una compañía. Entonces, se va de carona, por ejemplo, si sos mochilero, porque viajas gratis. Haces un trayecto con alguien que está pagando la nafta, que está pagando los peajes y que está usando su vehículo, y vos vas de carona. ¿Bien? Entonces, este término, ¿cómo lo aplican mal en el batuque? ¿Y cómo lo aplican bien? Cuando una persona entra a obligación, ¿sí? Y esa persona tiene que entrar a obligación porque tiene un problema que debe ser resuelto lo antes posible, o sea, no puede haber demora, ¿no? Generalmente es por salud. Como los otros integrantes del ILE que van a obligación han pagado su AYE, el sacerdote del AYE saca los costos de la obligación y se queda con lo que es su dinero por hacer la obligación, ¿cierto? Entonces, como compró todos los animales, compra además los animales de esa persona que tiene que ir gratis. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos, que no quiere decir que no vaya a pagar la obligación, pero en el momento de la obligación, vamos a suponer que el País de Santo está preparando una fecha de obligación próxima, yoga bucios, esta persona está muy complicada y tiene que hacer un refuerzo de borí. Entonces, y no, Pai, yo la verdad que no puedo afrontar ahora no tengo un mango para hacer la obligación. ¿Cuánto sería el AYE? Tanto. Ese tanto, aunque ahora se acostumbra a hacer otra cosa por estas tierras inhóspitas de la Argentina, en realidad cuando se fija el AYE de la obligación, el AYE de la obligación cubre desde el cuatropié hasta el papel higiénico que va a usar la persona durante los 21 días que esté de obligación en la casa. No puede ser que el País de Santo cobre lo que vulgarmente ahora le llaman AYE de faca, y entonces el hijo tiene que comprar los animales, comprar esto, comprar la comida, comprar todos los cereales que se van a usar en la cocina, todos los elementos. No, eso no. Así no funciona una casa de batuque. Las casas de batuque tienen que tener una caja, tiene que tener, si están un poco más habituados al orden, habrá un sistema contable, ¿sí? Donde se lleve la contabilidad y la administración de tanto del dinero como de los recursos en el templo, y esto dependerá inclusive de los conocimientos básicos de organización por parte del religioso, pero principalmente, así no tuviera esto, que no administrara bien el dinero, que todo pasara por acá, por la cabeza del jefe, el jefe tiene que saber que tiene que cobrar una Y que permita cubrir absolutamente todo, inclusive si el hijo tiene que fundamentar un orilla, los costos de los materiales de ese asentamiento, inclusive las herramientas, inclusive la cuartiña.
Los hijos no compran las cosas, no deben comprar las cosas. ¿Pero por qué? Porque está escrito en el precepto, porque está escrito en la lógica. Si una persona viene y yo le tengo que hacer una obligación de borí, a lo sumo le diré que elija el receptáculo a su gusto, si quiere. Y si no, el país de santo tiene que comprarlo, como va a tener que comprar todas las cosas. Idem para asentar orillas, idem para asentar el aye de bucios. Las guías de bucios deben ser confeccionadas en la casa. Entonces, el país de santo, dentro del aye pasa todo el costo de las misangas que va a tener que utilizar para armar la guía para esa persona que va a sacar su aprontamiento. No que esa persona pasa por una santería y compra una guía de pasajes que no tiene nada que ver con el alineamiento que tiene la casa en la jerarquía de los orillas, pero no importa. O sea, el país de santo saca todo el problema de encima y corta. Entonces, cuando hace esto, y aparte no hizo absolutamente nada, porque conozco algunos casos, no vivenciados, sino porque me los han contado, que el hijo trae una piedra y el Padre Santo la mira así y le dice, bueno, sí, sí, bárbaro, te asiento con esto. Todo eso no existe en el batuque. Todo eso no existe en el batuque. El Padre Santo debería saber cómo extraer otaz de la naturaleza. Y digo cómo saber extraer otaz de la naturaleza, porque no es agarrar piedras con formas. Las piedras que van a hacer otaz tienen una temperatura normal. Uno las tiene en la mano y se da cuenta que eso es un otaz, que lo puede llevar al templo, lo puede amontonar en una parva de piedras, que algún orillá que se asienta en ese formato de piedras va a tomar eso, porque ese es una cutá, es una piedra que por su temperatura sabemos que va a dar certo en la mesa. Si no es para Juan, es para Pedro, y si no para María, y si no dentro de 20 años para Braulio. Bueno, las piedras las compran los hijos en las santerías. Desastre, ¿sí? ¿Por qué este comentario tonto? Porque como el país de santo agarra y dice, bueno, 1.000.000 de pesos a cada uno, lo que tiene que hacer obligación, junta ese dinero y de ahí va a sacar todos los gastos, absolutamente todos los gastos. Vuelvo a repetir, desde el 4 de esa persona hasta el papel higiénico que usa durante los 21 días de reclusión, todo lo que necesite. Tanto la casa para funcionar en esa obligación, como la persona que va a obligar y su manutención, su comida, etc. Bien. Entonces, siempre va a quedar un margen que es el ayé del sacerdote, que ahora se estila a decir el ayé de faca, en realidad está dentro de todo ese dinero que se reunió. Entonces, si el país de santo tiene que mandar a un hijo así de urgencia, que le dice, mire, país, yo le voy a pagar ni bien puedo, pero la verdad que ahora no puedo, bueno, no importa, pasa. Y hay una financiación que se puede hacer porque hay un dinero disponible. ¿Bien? ¿Esa obligación es de Carona? Sí, esa obligación es de Carona. ¿Por qué? Porque al que va a hacer ese borí le sale gratis. Bueno, Pai, pero usted está diciendo que después va a tener que pagarlo. Obvio que lo va a tener que pagar. Pero en el acto de inmolar y hacer esa obligación, esa persona no pagó su ayé. Y tienen que entender todos que si yo me quiero hacer yogar bucios por usted, que es Pai de Santo, yo me contacto con usted y le digo, Pai, me quería yogar con usted. Bien, bárbaro. Me da turno, todo fenómeno. Yo llego a la casa, vamos a suponer que es presencial, ¿no es cierto? Muchos de los que están acá viendo los videos saben que yo presenciales no, por otras razones, pero muchos van a agenda abierta y yogan bucios presencial. Tipo, consulta de bucio de 15 minutos. ¿Sí? O sea, a mí me lleva como 1 hora y media a consultar bucio. Yo soy un tarado. O duro y no. Entonces, tengo que yogar varias veces. Saber qué pasa con una persona. En cambio hay otro que agarra uno yo, ¡tac! ¡Ay!
tenés una demanda, te la tengo que limpiar el cuarto santo ahora mismo. Bueno, esto no quiere decir que los que lloveen presenciales y con la agenda abierta llueven mal, no, estoy riendo nada más. A decir verdad, esa persona viene, no se puede yogar y después de yogar paga. Eso se hace cuando uno va al supermercado y compra un kilo de hierba. Lo adquiere y cuando llega a la caja, pasan el paquete de hierba que ya es de él, pues ya lo eligió, y paga. Pero el ayé se paga por adelantado. El ayé del sacerdote no es la plata que se queda el sacerdote para tomarse el trabajo de abrir la mesa de buzos para vos, sino que es el derecho que Oro Milaya te exige a vos que pagues para que Orillá hable por vos, para que Orillá te diga qué te está pasando. Entonces se paga por adelantado. ¿Se entiende? Las obligaciones también se pagan por adelantado. Entonces, si una persona entra a obligación sin recursos, pero hay que hacerle esta obligación, y el Pai de Santo, o la casa, mejor dicho, afronta el costo de no solamente de los animales, sino la alícuota que le corresponde, la parte que le corresponde a esa persona, de todos los gastos que se disparan en una obligación, porque esa persona va a tener un borí, otro asienta 4 orillas, otro saca la obligación completa, cada uno tiene un porcentaje en el costo de los batuques, en el costo del tambor, en el costo de la logística de la casa, en el costo del mercado, ¿no? Todos no van a pagar la misma cuota, porque el que asienta 12 orillas no es lo mismo que el que hace borí, pero todos van a participar. Por eso el Pai de Santo saca la obligación, cuánto le va a salir, y después distribuye los ayés de acuerdo a lo que tiene que cobrar. ¿Bien? Por la complejidad de la obligación que le haga cada uno. Este ayé que ustedes pagan no representa ni el 0,1% de lo que van a recibir en esa obligación. Es el derecho que Orillá exige que ustedes paguen para que un sacerdote imantado en la tradición, en el ayé de Orillá, haga nacer un fundamento o atienda de determinado modo a vuestra espiritualidad. Y como es su Pai de Santo y tiene la obligación de custodiar de esa espiritualidad, no va a pagar, no va a cobrar lo que correspondería. No tendría precio. Sino que va a cobrar una parte que le sirva para cubrir todos los costos y que le quede dinero para vivir él, porque durante 21 días no va a estar atendiendo gente, y si es un profesional o una persona, un obrero o alguien que trabaja afuera, va a tener que pedir la licencia de los 21 días para poder manejar su casa en obligación. Y el Pai de Santo come, paga luz, gas, todo, y no le pasa la gorra para que todos los hijos pongan una limosna y pagar sus cuentas. La saca de lo que es su trabajo. Y si trabaja en forma independiente y durante 21 días tiene que parar su actividad y dedicarse a la obligación de sus hijos, ni hablar de lo lógico, razonable, que entre todos paguen el sueldo de ese mes de ese sacerdote que se va a dedicar full time a ustedes. Me parece que es más o menos razonable, porque muchos de ustedes se esconden abajo de la mesa y no van a obligación precisamente porque se quieren comprar un plasma con el dinero que se ganaron con su sueldo. O sea, a ver, si ustedes ganan un sueldo, el Pai de Santo también tiene que ganar un sueldo. ¿Bien? Ay, sí, Pai, pero se meten muchos sueldos adentro del bolsillo. El Pai de Santo al hijo no lo necesita. El hijo al Pai de Santo sí. ¿Qué le vamos a hacer? Volvamos y retomemos. A veces estas cosas a mí me gusta hablarlas para que no se piensen que Tiago es un Pai de Santo hiperformal que de vez en cuando se manda algún chascarrillo y alguna puteada como para amenizar la reunión. No. Me gusta hablar con la verdad desnuda de cómo son las cosas en un templo. Porque hoy una casa sin hijos cuesta mantenerla abierta, inclusive para recibir clientes,
alrededor de 80 a 100 mil pesos, estamos hablando de una estructura propia. 80 mil pesos por abajo de una pata. Entonces, si los hijos vienen a hacer religión gratis, porque no se les cobra, no se les cobra por pertenecer al ILE, mínimamente tienen que disciplinarse en pagar sus ayes. Eso no veo, absolutamente veo ilógico que estén diciendo que caro que es. Si es caro, andate al templo evangelista que te sacan el 20% de lo que cobras de sueldo en concepto de diezmo. Acá los Pais de Santo, en esta tradición, no le miramos el recibo de sueldo como lo hacen en el reino de Dios para ver cuánto ganás y cuánto tenés que aportar. Entonces, no hablemos en términos económicos porque siempre hay briga, siempre hay discusión y siempre hay foros dedicados pura y exclusivamente a escrachar a los sacerdotes que son unos ladrones porque cobran todo. Sí, cobramos todo. ¿Y saben cuál es la diferencia? Ustedes tienen que pagar. Y si no pagan, no paguen y vayan a un lado donde se lo hacen gratis. Porque cuando vengan en cuatro patas acá, se les va a cobrar lo que corresponde para limpiarles toda la porquería que le hicieron en el lugar que trabajan de caridad. ¿Ok? Es muy desagradable meter el dinero en temas de doctrina. Pero ¿saben cuál es el tema? Para no trabaja si no se le paga. ¿Y saben por qué? Porque dice, el hombre es tan miserable que solamente se aviene a que lo ayuden o a hacer algo si le tocan lo más sagrado que tiene, que no es precisamente la madre ni el hijo, que es el bolsillo. Lo dice Bará, con otras palabras en un Nitán. Por eso el cobro tiene doble sentido. Le demuestra a la persona el interés que tiene por pasar por un servicio, pero además le toca lo que más le duele, el bolsillo. Esta religión es sabia y hace 5.000, 10.000 años el hombre era tan sorete como ahora y también le tenían que tocar el bolsillo. Así que si quieren cosas gratis, vayan a los umbandistas que le llevan cartas gratis, le hacen servicios gratis y todo, no hay problema. Hay religiones para todos los bolsillos y para todas las personas. Entonces volvamos, me encanta, aparte tocar este tema, por eso me voy por las ramas. Volvamos a la carona. El País de Santo dice, el ILE afronta los costos de la obligación de Juancito, porque Juancito no tiene recursos y tiene que ir a afrontamiento de cabeza. Y hace el borí. En el momento que hace el borí, ese Juancito no pagó previamente su ayer, lo está haciendo de carona. Idem cuando una persona dice, ay, país, usted sabe que yo junté plata, ¿vio? Pero en la alcancía había un agujerito y se me escapó algo de plata. Y yo no llego a la Y, tengo el 50%. El País de Santo le va a decir, bueno, dentro de sus posibilidades, obviamente, bueno, págame el 50% y el otro 50% págamelo en 2 cuotas, aunque sea. Sí, yo el mes que viene traigo 25% y otro 25%. Ese religioso que pagó el 50% de la obligación, la hizo de carona. Vamos a suponer que no es así, que tiene el 80%. Y le dice, Pai, le doy 80% del valor de la Y. ¿Sí? 10% más se lo completo el día que vengo a hacer la obligación porque cobro el día anterior. Y me queda debiendo, le quedo debiendo el 10% del valor. ¿Se lo pago al mes siguiente? Sí, como no hay problema. Ese no lo hace de carne. Esa obligación está pagada en más de las 3/4 partes. Ese religioso debe un dinero, pero no está haciendo de carona la obligación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué sucede cuando una persona hace de carona? En realidad no pasa nada. Lo que pasa es lo que sale por la boca del sacerdote.
Porque si es un sacerdote de fundamento, sabe que si esta persona pagó el 80%, la sienta, le hace la obligación y punto, acabó. Nadie reclama nada y Orilla tampoco. Y esa persona va a pagar ese 20% que debe en un mes o 2 meses. Pero cuando se hace de Carona, hay que hacer invocaciones a la Orilla que va a recibir la obligación de Carona. ¿Para qué? Para que la Orilla acepte esa obligación gratis de parte de su hijo, porque no pudo juntar el ayer, porque se le rompió una canilla, la llave de paso, y tuvo que llamar al plomero y se llevó toda la plata, o porque es una persona que con pocos recursos es de urgencia que tiene que hacer la obligación. Y esto, el sacerdote no se lo queda. Se lo dice a la Orilla y compromete a la persona que fue de Carona a que cumpla con Orilla. Por eso decimos que no podemos hacer las obligaciones gratis o pagarlas cuando querramos, porque Orilla no derrama ayer. Es una manera simbólica de hablar. En realidad lo que sucede es como el sacerdote está diciendo que la persona está yendo de Carona, él Orilla va a esperar que esa persona complete el ayer, porque es el ayer que le permite hacer la obligación, es la habilitación que Orilla le da a la persona a sentarse en el piso, a recibir una obligación, cubriendo los gastos y el honorario del sacerdote que va a oficiar en ese ritual. ¿Los sacerdotes hacemos obligaciones de Carona? Sí, a veces hacemos obligaciones de Carona. Y si se transforma en un vicio, es un idiota el sacerdote. Porque Orilla le puede permitir en una obligación de 30 personas que 2 vayan de Carona. El resto, si 2 pagan y el resto va de Carona, lo más probable es que la casa empiece a perder el ayé, empiece a haber irregularidad en el ayé del sacerdote, porque el sacerdote está usando con un derecho que tiene de otorgar la Carona a un hijo sin comprometerse con Orilla de que eso es por un caso de emergencia. ¿Bien? Pero ¿qué se dice de la Carona? Se dice que uno va de Carona cuando comparte una locura que es rioplatense esta locura. Yo no la he escuchado en Brasil a nadie. Que cuando uno va, por ejemplo, a hacer borí, vamos a suponer que yo soy hijo de Yemanjá, y voy con 4 hijos de Yemanjá, ¿sí? Entonces el sacerdote corta la oveja de Yemanjá y con la misma oveja consagra las 4 cabezas. Eso es de Carona. No, eso no es de Carona. Eso tiene otro nombre. Entonces, queda claro que la Carona es ir gratis a suelo. No importa si después se va a pagar. Si se paga después de la obligación, eso sigue siendo Carona. Y está sujeto al pedido de licencia que el sacerdote hace al orilla. El orilla sabe perfectamente bien si esa persona se guardó el dinero para comprarse un par de zapatillas que salían 150.000 pesos en cambio de pagar la obligación que le correspondía pagar. Y va a dar de acuerdo a lo que recibe de desprendimiento y de fe el hijo. ¿Bien? Carona gratis. Ahora, cuando se comparten los animales, no se llama carona. Yo voy a decir qué admito yo o qué hace mi linaje, y voy a explicar que aunque yo no haga esa colectivización de animales, no está errado, porque he escuchado burradas de religiosos y de sacerdotes al respecto. En mi linaje, los animales que van al orí de una persona para la obligación de borí no se comparten.
Es decir, que si hay 3 hijos de Yemanjá, se va a hacer la obligación del primer hijo de Yemanjá, se va a cerrar y amarrar el paño, entra el segundo hijo de Yemanjá a hacer la obligación, entra el tercero. Y si hay 50, empezamos un día lunes y terminamos el lunes de la semana que viene de hacer toda la obligación, pero no hacemos obligaciones colectivas, sino que en la obligación van a entrar 4 cabezas de Yemanjá y va a haber 4 rituales de aprontamiento del Orí de esas 4 personas, cada uno por separado. Bien. Los animales que reciben los fundamentos en Otá sí se comparten y se deben compartir. Quiere decir que si estas 4 personas de Yemanjá no solamente hacen refuerzo de Borí, sino que hacen refuerzo de Borí y alimentan el fundamento Enotá de la May Yemanjá, cada uno va a recibir su oveja, sus aves de calcicruce, y del 4 pie va a recibir también no solamente el fundamento de Borí, sino el fundamento de la May Yemanjá, que no va a estar en una vacía sola, que va a estar en una vacía donde están, vamos a suponer, los 4 otás de las 4 personas que van. Quiere decir que de la oveja de la persona número 1 va a derramarse a lloró sobre la cabeza de esa persona, sobre el fundamento de Borí de esa persona y sobre la vacía donde están los fundamentos de la May Yemanjá. Pasa la segunda persona, pasa lo mismo. La tercera, lo mismo. La cuarta, lo mismo. Los cuatro fundamentos de Yemanjá están haciendo juntos y reciben una alícuota de la lloró sobrante, por decirlo de algún modo, de lo que se tuvo que necesitar para la cabeza y para el borí de cada uno. Bien. Equivalente a haber hecho borí para una persona y alimentar un solo fundamento, que es el de esa persona, por ejemplo. Bien. Las aves de calce, no de integración y calce de la persona por el borí, sino de las aves de calce de esas Yemanjá, no van a ser 2, 3 o 4 gallinas por cada uno de los fundamentos que están adentro de la vacía. Se calza el ayoró de 4 pies, no se calzan los otá. O sea que si en una vacía hay 10 otá de la May Yemanjá, todos comieron, vamos a suponer que no hubo ninguno que fue a refuerzo de borí ni a consagración de borí en esta obligación por Yemanjá. Entonces, esos 10 otá son de todos los religiosos que bajan la obligación de Yemanjá a reenergizarla en este Ebó. Entonces, se va a cortar una oveja sola para todo ese fundamento. Y luego se van a cortar las aves de calce del 4 pie, no de cada uno de los otá. Bien. En mi tradición es 4 pie y 4 aves de calce. Bueno, se corta el 4 pie, se cortan las 4 aves de calce. Ay, pero hay 10, tendrían que ser 40 aves. No, 4, chochos. ¿No? Ahí van 3 Yemanjá. Entonces son 4 aves por cada una de las gallinas. No, porque vuelvo a repetir, si son 10, entonces son 40 gallinas. No salimos de la obligación de Yemanjá. Estamos todo el día haciendo obligación para Yemanjá. No es así. ¿Sí? No se calzan los fundamentos, se calza el ayoró del 4 pies. Bien. ¿Qué sucede? Ahí eso no es una carona. Todas estas personas que entraron a obligación pagaron sus ayes. Con ese ayé se compraron todos los animales suficientes para la obligación. Bien. En mi caso, en mi linaje, lo que es costumbre, fundamento
y tradición dentro de mi vacía es que el 4-pie con el que se va a consagrar a Ori en la obligación de Borí no lo compartimos con otras cabezas. Bien, hay 3 hijos de Iván, ya vuelvo a repetir, hay 3 ovejas con sus aves de calce correspondientes en el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Todos sabemos cómo es la mecánica. Bien. Los fundamentos que están en vacía, lo que no hacemos es colocar los vará, los ogún, los osaña y los yapaná todos juntos y que coman de un solo 4-pie. No. O sea, vará come un 4-pie, ogún come otro 4-pie, osaña come otro 4-pie. No metemos todo junto para ahorrar dinero. Eso sí, hay 5 hijos que van a obligación, los 5 tienen vara acento y van a recibir la obligación de Ayoró. La vacía va a ser una sola donde van a estar los 5 fundamentos y el cabrito que se corte va a ser ese cabrito. Y si hay una cabeza de vara y si hay una cabeza de vara del mismo cabrito que se consagra la cabeza y el fundamento de Borí de esa persona, va a recibir el Ayoró los 5 fundamentos de vara que están en la palangana. Y de esa manera para todos los orillas. ¿Sí? ¿Es el mecanismo? Sí. El mecanismo fundacional, lo que siempre se hizo fue cortar para Orí, que es el orillá más importante de todos, un 4-pie para fundamentarlo, para aprontarlo, sus respectivas aves de Borí. Bien, y para el nacimiento de un orillá en vacía, o sea, el fundamento en otá, si se cortó el animal para el orí de esa persona, que es orí de ese orillá, es muchísimo mejor que de la misma sangre, del mismo eje animal, se consagren los otá, porque está comiendo un orí de vara. Entonces, del mismo eje animal, del mismo lloró, deben nacer no solamente el fundamento de esta persona, de vara, sino que deben alimentarse los fundamentos de los otros vará que entraron a obligación y que en realidad están renovando el ayer. ¿Sí? Esto es la mecánica correcta. La mecánica incorrecta bajo todo punto de vista, es que coloquemos a los vará y a los ogún todos juntos y le demos el mismo cabrito. Eso es incorrecto. Es incorrecto que se sienten 3 hijos de vará y con el mismo cabrito se corte para las 3 cabezas y después cada uno reciba sus aves y sus palomas en forma individual. No, no es un error. Y eso tampoco se llama carona. Eso se llama ir a obligación en barco. Es decir, vamos varios del mismo orillá y son varios. O sea, puedo poner 10 hijos de vará que les tengo que hacer refuerzo a Orí, 10 hijos de vará con una cabrita sola. No, no, señores. Quien sabe el sacrificio sabe perfectamente bien cuánto ayoró va a obtener de un animal. Entonces, es posible compartir 2 cabezas, 3 cabezas, dependiendo del tipo de animal, dependiendo de la cantidad de animal que haya en ese animal. Puede ir uno solo o pueden necesitarse 2 de acuerdo a la cantidad de gente que va en el barco. Todos, si son 3 personas, vamos a suponer que sean 2 personas, hija de Ogún, las 2 tienen que entrar a Borí de 4-pie. Es el aprontamiento de los 2 orí, ninguna de las 2 va a refuerzo, son 2 orí nuevos. Y son 2 obligaciones de Borí iniciales.
puedo cortar un cabrito, dar en un orí y luego pasar al otro y consagrar el otro orí? Sí, puedo. Se llama barco, está admitido dentro del fundamento de Nación de Orishá, modalidad batuque, y no me importa lo que digan en otro lado. ¿Tiago lo hace? No, nosotros no tenemos esa tradición, pero hay lados del batuque que lo hacen indefectiblemente. O sea, hay lados, linajes completos desde los tiempos fundacionales del lado, por ejemplo, Iyeyá, que tienen este concepto de que el cuatropié que va a Borí puede compartirse entre varias cabezas. Ah, pero eso debe estar mal, porque no. Imagínense, usted es un hombre sano, ¿no? Pero al lado le ponen un hombre enfermo y cortan el cuatropié, quedan los dos como sacan esas burradas. O sea, la ignorancia no tiene límite. Una gota de ayoró consagra. Y acá no estamos hablando de una gota de ayoró, estamos hablando de bastantes gotas de ayoró para una cabeza y para otra del mismo animal. La gota que cayó acá arriba, si salpicó a la otra persona, lo que le salpicó ya no es la gota que cayó acá, ¿no? Porque si cayó acá, no cae allá, y viceversa. Entonces, ¿dónde se comparte el cuatropié? Lo que yo estoy compartiendo es el corte. Pero si un cuatropié tiene 4 gotas de sangre, 2 caen arriba de esta cabeza y otras 2 caen arriba de esa otra cabeza, no compartieron nada. Pero están compartiendo porque es el mismo bicho. Y pero si el animal no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es el ayoró. Y el ayoró es el ye animal, o sea, la sangre animal, mezclada con el ayé que baja por la faca del sacerdote. Se transformó en ayoró. Es una sangre ritual de consagración, el ayoró. Y si hay 10 gotas, uno recibe 6 gotas y el otro recibe 4, y había un tercero, recibe nada más que, o sea, recibe 4, 3 y 1 gota. No quedó para más, lo mismo está consagrada la cabeza. Porque el ye animal no es la cantidad, sino la calidad, es decir, la calidad del ayé del sacerdote que direcciona el ayé de orilla en ese ye animal para que se transmita a ese orí la consagración. Y nunca una gota se puede caer en 2 lugares al mismo tiempo. A lo sumo caerán de un gotón grande, se dividirán 2 gotitas. Pero nunca la que cae acá va a caer acá. O sea, yo no he visto en años de religión que caiga una gota acá y salta para la otra cabeza que está a medio metro de distancia. Entonces no están compartiendo el ayoró, están compartiendo el animal que suministra el eye que se va a transformar en ayoró. Y cuando el sacerdote está sobre este orí, está invocando para este orí, pasa al otro e invoca para el otro, y pasa al otro e invoca para el otro. O sea que el acto es de barco, es decir, están sentados más de una persona para recibir la obligación al mismo tiempo, por decirlo de algún modo. O sea, porque se derrumba el cuatropié en esos términos, después se hacen las aves de acá, las aves de acá, las aves de acá, las palomas de acá, las palomas de acá, las palomas de acá, amarre paño, amarre paño, amarre paño. Todo es secuencial en un barco. Nada se mezcló de nadie. No, Pai, pero a mí me dijeron, por ejemplo, yo me siento que yo estoy sana al lado de una persona que es cardíaca y yo corro el riesgo de que enfermarme del corazón. ¿Quién te dijo esa burrada? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo una persona que está enferma y está recibiendo una obligación para fortalecer su orí y que lo saque adelante,
La enfermedad que es de la persona, no es de su orí, pasa a la otra cabeza, infecta a la otra persona de la misma enfermedad. Es una burrada marca cañón lo que están diciendo. Evidentemente nuestros mayores, sobre todo los que acostumbraban a hacer barcos, que vuelvo a repetir, hay linajes completos que hacen barco y hay un lado que es prácticamente necesario hacer el barco. Y ni les cuento cuando en un hilé van 80 personas. ¿Se imaginan cortar 84 pies? Va a haber barco seguro. ¿Cómo se van? O sea, esto quiere decir que si yo tengo una buena posición económica y siento a un pelado al lado mío por compartir el cuatropié, o yo me quedo sin dinero y él se llena de guita, o yo me empobrezco o él se enriquece. No, pero con la salud muy bien. Con la salud sí me... O sea, con las otras cosas no, pero con la salud sí. No, con la salud tampoco. Con la salud tampoco. No hay contagio en un barco. De nada hay contagio. Los que no cortamos en barco es por tradición de nuestra familia. Mi pai de santo jamás cortó en barco porque su pai de santo jamás cortó en barco y porque su mai de santo no cortó en barco y el pai de santo de esa mai de santo tampoco cortó en barco. Entonces, desde el patriarca de la nación hasta Tiago hay 5 generaciones y nunca cortamos en barco, entonces no vamos a seguir cortando el barco, ni mis hijos ni nadie. Pai, tengo poca plata, no hagas la obligación, en todo caso. No juntes cabezas en un barco porque no es la tradición, porque la Y en esta casa baja en forma individual a cada una de las cabezas. Pero yo puedo decir que el que arma barco es errado, porque corre riesgo la persona que vaya de obligación. Es una burrada eso, no le busquen la explicación ahí, busquen la explicación de que en el linaje de ustedes siempre cortaron en forma individual para Ori y no cortaron en barco, pero no digan burradas. ¿Bien? Bueno, Pai, con el mismo criterio, a lo mejor todo el linaje siempre cortó para Bará, Ogún y Osaña el mismo cuatropié. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque yo no puedo estar, a gatas me alcanza el tiempo para hacer las invocaciones para que nazcan o se reenergicen los Vará como para estar cortando también para Ogún y hacer lo mismo. Sería un, no sé, el mago David Copperfield para generar eso en forma correcta. Ahora, si yo voy a meter todas piedras adentro de una palangana, le voy a echar sangre, le voy a decir que nacieron orillazos, que se energizaron orillazos, sí, metan todos, si quieren, de Barao Yalá dentro de una pileta pelopincho chiquitita y riegan con los mismos 4 pies y anda a cantarle a Gardel. Pero quien sabe cómo se tiene que manejar el tema de las invocaciones sabe que es imposible estar con la mitad de la boca invocando para Bará y con la otra mitad para Ogún. Por eso no ponemos, por eso el 4 pies no puede ser compartido en la vacía. Ahora, todos los varas sí, porque los ojos de consagración son los mismos para todos. Y todos los ogún juntos también, y así sucesivamente con todos los orillas. ¿Ok? Y esto, que se llama barco, no es carona, porque estas 3 personas que fueron juntas en el barco a consagrar su orí en 4 pies, cada una pagó religiosamente su obligación. En cambio, en casa de Tiago, donde no hacemos barco, puede ser que uno de estas 3 personas que se sentó para recibir la obligación de vara fuera de carona porque pagó menos del 80% de la obligación, o sea, la tiene impaga al momento de hacer la obligación. O es una persona que está muy mal y hay que salvarle la vida o hay que energizarla para que Sori la ayude a salir adelante. Y entonces también va a ir de carona. ¿Se dan cuenta cuál es la carona gratis? Gratis al momento, no gratis, sino sin pagar el ayé al momento de la obligación. Eso genera carona siempre. De cuando se va en barco.
O cuando se hace la chapucería de meter, porque como tengo dos Barat, dos Obun, dos Osani y dos Yapaná, lo meto todos juntos, que entran todos en una palangana y corto un solo 4 pies y me dejo de joder. Eso no existe, no existió, es una burrada. ¿Ok? ¿Qué más queda por...? Resulta ser que si yo voy en barco con otra persona que está enferma, me va a enfermar. Pero hay miles, cientos de miles, millones de supuestos sacerdotes en la República Argentina que cortan teniendo infecciones urinarias, bronquitis, HIV activo, venéreas, enfermedades venéreas, infecciones en una muela. Eso sí cortan, eso no contagia a nadie. Bueno, yo les voy a decir una cosa. En el batuque, dentro de la regla está establecido que la persona que está infectada, no importa de qué infección, cuando tiene infección, no puede tener contacto con nada de orilla. Una mujer de cuerpo abierto, o sea, una mujer que está menstruando, ¿vieron que se queda afuera? Bueno, el Pai de Santo, si está tomando antibióticos porque tiene una muela cariada y tiene una infección, también se tiene que quedar afuera. ¿Lo sabían? No. Ah, Pai. Eso es segregar a la persona que tiene HIV y no puede hacer obligaciones. No es segregar. Es hacer las cosas por fundamento. Cualquier infección en el organismo, no estoy diciendo si la persona es cardíaca, porque un problema cardiovascular no es una infección, ¿sí? Un problema de gastritis, de úlcera, no es una infección. Un problema de cáncer tampoco es una infección, pero el HIV, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, genera infecciones en diferentes partes del cuerpo que nos enteramos cuando se agravan. La persona contagiada de HIV, como contagiada de cualquier enfermedad venérea, sífilis, bueno, ahora no me acuerdo, se me fueron de la cabeza los otros nombres más habituales, gonorrea, esas enfermedades, por más que estén en tratamiento médico, controladas o en vías de desaparición, mientras el organismo está recibiendo antibióticos, hay infección, aunque sea latente. Mientras esté recibiendo un cóctel de remedios para disminuir la agresividad de un síndrome como es el HIV, está el cuerpo bajo de defensas. Ese cuerpo tiene infección. Si no es declarada, está encubierta, o está no tapada, pero como que no es visible. No puede entrar la persona a obligación en esas condiciones, no puede entrar en obligación, y el sacerdote que oficia la obligación, en esas condiciones, si él está padeciendo una infección, no puede hacer la obligación. Y el hijo que está en Cuarto Santo, sacando plumas para la obligación de penas, tampoco. Y el que le pasa el trapo en el piso, tampoco. En Cuarto Santo no puede haber nada que sea infección, porque la infección se transmite por sangre y estamos utilizando el Y animal. No es posible. Entonces, resulta ser que no me siento al lado del cardíaco porque cuando de mi cabrito pase al cabrito del yo, me pego la deficiencia cardíaca, pero no se dan cuenta que si el Pai de Santo tiene infección en el cuerpo de cualquier tipo, de cualquier magnitud y de cualquier índole, sí se las puede transmitir.
por él a llorar. Entonces, en cambio de decir tantas pavadas, vayan fijándose cómo están las cosas. ¿Qué hacen en su casa? ¿Mm? Bueno, este fue un video corto, pero tenía que aclarar esto porque se está diciendo un montón de burradas siempre. Primero, no entienden lo que es carona, porque como no hablan portugués no tienen la menor idea. O sea, si no hablan portugués menos van a hablar brasilero coloquial. ¿Sí? Segundo, los mismos sacerdotes sin conocimiento del idioma, que tengan el portugués precario, no quiere decir que no sean buenos sacerdotes, han empezado a utilizar el término carona como si fuera algo semejante a compartir. No, es ir gratis, o sea, es no tener pago en allí en el momento de la consagración. Eso es carona. ¿Bien? Y cuando se corta en barco para los orí, hay un fundamento y una tradición en esa familia que siempre lo hicieron así. Su padre santo corta en barco, si van a la casa de su abuelo van a ver que también corta en barco, y a la casa de todos sus tíos también van a ver que corta en barco, y a la casa del tío abuelo, o sea del hermano del abuelo, también van a ver que corta en barco, porque es la tradición de ese linaje. Y que los que no lo hacemos, también no lo hacemos porque tanto yo, como mi jefe, como mi abuelo, como mis tíos abuelos, mis primos de religión, mis hermanos de religión, todos tienen el concepto de cortar para orí en forma individual. No porque sea esto bueno y correcto y aquello malo. Ambas cosas están admitidas. Y todas esas incongruencias que hemos dicho respecto a que me voy a contagiar, no sé, la lepra del que tengo al lado, vayan revisando si el que corta no está tomando antibióticos, porque si está tomando antibióticos está bloqueando como mínimo una afección en una muela. Es infección, no puede cortar. ¿Mm? No puede cortar, no puede batir cabeza, no puede hacer servicios, no puede sacarle renovar el agua de la cuartiña ni el agua de los floreros. Está con infección, no puede entrar a Cuarto Santo, no puede entrar a ritual de Cuarto Santo. Está tomando un antibiótico y ahí justo anda con la muela así y es día de batuque, no hay problema. Danzar y cantar para orillar no necesita tener, no, ahí no estamos transmitiendo nada, pero cuando tenemos una faca en la mano o un paquete en la mano que tenemos que pasar una Y, sí, ahí sí, las invocaciones salen por la boca, así que la infección de una muela es muchísimo peor que la infección urinaria, que vamos al caso. ¿Ok? Bueno. 53 minutos. Cada vez me salen más bonitos. En algún momento voy a tener que hacer de 10 minutos, 15 minutos como me había propuesto originalmente. Pero este video lo subo rápido, seguido del que escucharon, que está subido desde ayer. Y tenía como objetivo aclarar esto, la carona en el batuque, porque no solamente se dice cualquier cosa, sino que se conceptúa cualquier cosa al respecto. ¿Ok? Bueno. Un beso para todos, que todos los orillás nos abençúen en esta semana, a ustedes y a sus familias, a mi familia y a mí, y nos vemos en la próxima.